Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Quisiera... Hola, hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi cuenta de Instagram. Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y abuso espiritual, autor del libro Durmiendo con Jezabel. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Lidia Cerezo. Ella también es sobreviviente de abuso narcisista, quien nos va a dar sus puntos de vista con relación al tema del narcisismo y la psicopatía. Vamos a dar unos minutos de tiempo para que más personas se conecten a esta transmisión. Y bueno, queremos aprovechar a saludarlos, que me cuenten cómo les va, qué están haciendo, de qué país son. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos sean todos y todas. Está por acá Silvia Rivera y también Carlos Abraham. Por ahí está también Silvia, uh, eh, dice N. Bolsota, si no estoy mal. Está también por ahí Valentina. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Vamos a tener pues un programa titulado Psicópatas Narcisistas. A estos evita. Y esto pues tomando como referencia la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, carta del apóstol Pablo, quien inspirado en el Espíritu Santo describe ahí una serie de características del hombre narcisista. Es la predicción de la apostasía que tendrá lugar pues en los últimos días. Justamente el narcisismo y la presencia del espíritu de Jezabel es una señal de que estamos pues en los últimos días, en los tiempos finales, y esto que el mundo y la humanidad está experimentando no es casualidad. El Señor viene y es por ello que estamos acá con ustedes compartiendo información, pues el tiempo se acaba y todo esto pues del narcisismo como la psicopatía, increíblemente, pero es bíblico. Vamos a hacer la conexión en este momento con Lidia para conversación. Quiero contarles que Lidia vive en España y pues ella me parece una chica muy inteligente que a pesar de su corto tiempo como cristiana, Dios le ha dado mucho conocimiento, sabiduría y discernimiento, pues ella usa también sus redes sociales para compartir el tema del narcisismo y a la vez lo contrasta perfectamente con lo que dice la Biblia. Eh, Hola Lidia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y aceptar esta invitación. Hola, Que, Javier. Muchísimas que gracias. bueno, qué bueno, estamos acá pues en un momento crucial de la historia, definitivamente, no solo para entender los tiempos que estamos viviendo, sino para entender también el carácter narcisista que caracteriza hoy en día a muchos hombres y mujeres. Totalmente. Bienvenida. Gracias por invitarme, es un placer. Y bueno, pues poniendo este tiempo delante de Dios y que nos guíe para hablar. Definitivamente. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que en lo personal pues eh, quiero que me causa mucha curiosidad. Tú como víctima y sobreviviente de abuso narcisista, ¿cómo y de qué manera a ti te impactó pues la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, donde pues Pablo pues habla de 19 descripciones que precisamente todas las tiene cualquier psicópata, cualquier narcisista? Pues sí, este pasaje bíblico describe a la perfección el carácter narcisista y psicopático que acontece hoy en día. Y bueno, cuando yo descubrí este pasaje fue en el primer despertar que yo tuve en el tema del narcisismo con la primera pareja, indagando por internet sobre este asunto, sobre cuál era su personalidad, por qué pasaba esto y todo. Yo encontré, no sé bien cómo, este pasaje y decía que bueno, que siempre estábamos aprendiendo y no llegábamos al conocimiento de la verdad.
Y yo eso lo interpreté como que las personas aprendían de parejas tóxicas y demás, pero no llegaban al conocimiento de la verdad del narcisismo, porque yo ahí todavía no conocía a Cristo y no sabía bien a qué se refería. Y eso quedó ahí hasta que posteriormente ya tuve mi encuentro personal con Jesucristo y pude entender qué quería decir el versículo, porque siempre estamos aprendiendo, pero no llegamos al conocimiento de la verdad. Y la verdad era Jesucristo. Sí, definitivamente la Biblia tenemos que entender que es un libro espiritual. La Biblia no es cualquier libro. O sea, cualquier persona que se disponga a agarrar la Biblia, tiene que entender que es un libro espiritual. Y Totalmente. Dios habla a las personas, ah, pues, mediante el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que se conecta con el espíritu de las personas. Y es ahí donde mucha gente dice, bueno, cualquier tontera, que Dios no existe, que pues todo esto es fanatismo religioso, pero es que lo que pasa es que la Biblia es un libro espiritual. Y yo creo que en tu caso, Lidia, eh, cuando tú tuviste el contacto con la palabra de Dios, o sea, Dios se conectó con tu espíritu o el espíritu de Dios se conectó contigo y te revela, como decías tú, ¿verdad? Un conocimiento que incluso a otros cristianos más maduros se les ha revelado. Totalmente. De hecho, yo pienso que primero, como bien sabemos, el cristiano tiene que haber nacido de nuevo, tiene que haber pasado por un proceso de arrepentimiento, de haber buscado genuinamente a Dios y de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo habiéndolo aceptado, porque yo clamé a Dios, sentí una presión de pedirle perdón, lo acepté y posteriormente yo pude entender este versículo. Cuando yo no había pasado por el proceso de arrepentimiento ni entendía lo que era Jesucristo, solo tenía fe en Dios, pero más superficialmente, pero no le conocía, yo no pude conectar con este versículo al encontrarlo. No entendía muy bien a qué se refería. Por eso personas que quizá ven que hablamos de narcisismo y lo hablamos con pasajes bíblicos, si esta persona no ha tenido un encuentro personal, no ha pasado por su proceso de arrepentimiento y el Espíritu Santo no le revela y no está conectado, no lo puede llegar a entender. Exactamente, de hecho, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice justamente que las cosas espirituales han de ser entendidas solamente mediante el espíritu. Disculpen que esté volteando a ver a cada rato porque anda una mosca acá que me tiene bastante nervioso, que se me metió aquí a mi cuarto y estoy aquí lidiando con ella, disculpen. Pero decía el apóstol que las cosas espirituales no las puede entender una mente carnal. Y es bien importante lo que justamente decías, para que la persona entienda lo que Dios quiere, pues a través de su voluntad que está dentro de la Biblia, pues definitivamente tiene que pasar por ese proceso de arrepentimiento que se nos demanda. Por eso el problema es que la gente cree que cuando a alguien se le habla de arrepentimiento, le está hablando uno de religión. Y, no es, y realmente el arrepentimiento Es un cambio. significa un cambio de mentalidad. Significa que si yo iba para la izquierda, debo de dar un giro de 180 grados, si no estoy mal, y ir para y regresar, pues de eso se trata el arrepentimiento, no tiene nada que ver con religión Claro. y Ni con culpa. ok, a ver, Tim, explícame, ¿por qué sin culpa? Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia, que aún ni había leído la Biblia, yo lo único que sentí dentro de mí fue presión, una sensación de no estar yendo por buen camino. Yo recuerdo decirle, no voy por buen camino, no entiendo nada, no sé qué está pasando, no puede ser que haya vuelto a caer con una personalidad narcisista si yo este tema lo tenía bien estudiado. Dios, ayúdame. O sea, yo sentí el cambio, creo que es volvernos a Él, demandar de Él, reconocer que le necesito y Él ya te va revelando. O sea, Él puso esa hambre en mí de leer la palabra sola en la pandemia, nadie vino a predicarme y yo eso no lo puedo entender. O sea, eso es cosa suya. Él da el don del arrepentimiento, pone esa hambre en ti,
Él ve esa mínima búsqueda hacia Él y si tú das un paso, Él da 99. Así es. Lidia, ¿qué tal si leemos un poco de ese pasaje de Segunda de Timoteo? No sé si Sí, la tienes esa cita ahí a la mano, que nos ayudes, por favor. sí, lo tengo aquí. Carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ok, gracias. Lidia, pues la entrevista se trata de ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que más a ti te llamó la atención, pues, de toda esa idea general que describe, pues, este pasaje de la Biblia? Pues yo conforme fui conociendo a Dios, volví a recordar que yo había leído un versículo de la Biblia que hablaba supuestamente pues de narcisismo y pues lo estudié más a fondo, ¿vale? Pedí discernimiento y sabiduría a Dios y vi que contrastando lo que hoy en día la ciencia relata de lo que es un carácter narcisista, un carácter psicopático, contrasta perfectamente con estas palabras, aunque sean unas palabras usadas de otro tiempo y demás. Si tú te pones pues a traducir estas palabras, por ejemplo, intemperantes quiere decir desproporcionados. Sabemos que el carácter narcisista siempre es desproporcionado, siempre quieren todo para ellos y nada para ti, y siempre creen que merecen todo y que los demás nada. O sea, simplemente era el ver qué significan estas palabras y contrastar. Amadores de sí mismos, sabemos que el narcisista no es que tenga un concepto verdadero de amor, pero amadores de sí mismos se refiere a un egoísmo, a que es todo hacia ellos, todo para ellos. Sí, mira, lo que a mí me llama la atención, cómo comienza este pasaje y nos habla de que en esos tiempos donde aparecerán estos hombres amadores de sí mismos, egoístas, intemperantes, iban a aparecer en los postreros días. Por eso dice al principio, serán tiempos peligrosos. Y la gente no ha entendido de que no es casualidad, de que Es una el mundo profecía. esté ahorita viviendo, o estemos mirando, pues, narcisistas por todas partes, y cada vez hay más gente que está haciendo, que está despertando, ¿verdad? A identificarlos. Y esto porque hace, ¿qué te digo? 3 años, 4 años atrás, no se hablaba tanto, ¿verdad? Y todavía era como un tabú, aunque yo creo que ya después de 3 años las redes sociales están, pues llenas de información, y esto es a lo mejor un termómetro de entender los tiempos, de entender esos tiempos Totalmente. que peligrosos, ¿verdad? De hecho, yo veo en la red social donde yo más predico el tema del carácter narcisista contrastado con la Biblia, que es el TikTok, veo muchísimos canales de chicas jóvenes, de psicólogos, incluso psicólogas, hablando del tema del narcisismo. Y bueno, pues algunas veces he comentado este versículo, ¿no? En sus páginas y bueno, me contestan como que yo respeto, pero no creo, esto no tiene nada que ver con eso, cuando estoy diciendo las mismísimas palabras, que no tienen afecto natural como ellos declaran sin empatía, que son amadores de sí mismos, que son calumniadores, la etapa de difamación que todos hablan, contacto cero, a esto se evita, o sea, es que es contrastante 100%. Y luego creo que eso también se tiene que cumplir, que no hagan caso, porque si no sería contradecir la palabra. Y aquí dice que habrá muchas mujeres aprendiendo y que nunca, y nunca es nunca, llegarán al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Y se tirarán todo el tiempo aprendiendo del tema del narcisismo, pero no querrán aceptarlo, que Dios ya no lo avisó, que Dios existe, que está vivo, que a mí personalmente me sanó de todas las secuelas que somaticé en mi cuerpo de este abuso y que su palabra encierra
todos los designios, todas las cosas de esta vida, o sea, de todo. Para mí fue impresionante comenzar a leerla y ver cómo habla continuamente de personalidades mentirosas, personalidades estafadoras, como todos los salmos que David se confesaba o hablaba con Dios. Él relata todo el rato cómo él veía a sus enemigos. Así es. Y yo me Sí, identifico muchísimo porque yo he sentido esa sensación de tener personas así a mi alrededor y de hablarlo tal como lo hablaba él. Y Dios no está diciendo en ningún momento ni que todos seamos buenos, ni que la maldad no exista. Y nos pide inteligencia, sabiduría, y aquí mismo hace referencia a que hay unas ciertas personas a las que hay que evitar. definitivamente. Lidia, ¿tú crees que el tema de la psicopatía, el narcisismo, tiene un origen psicológico o es espiritual? Pues creo que tiene las dos vertientes, porque primero creo que se origina en el individuo, en su conducta. Al final una conducta se vuelve un hábito y bueno, pues si tiene una conducta pecaminosa y nosotros somos cristianos y entendemos que el estar continuamente practicando el pecado es una puerta abierta al enemigo, pues claro que van a ser usados de él, y más en este tipo de pecados que es mentira, que es egoísmo, que es crueldad, que es maldad pura. O sea, ¿cómo no van a ser enemigos? O sea, ¿cómo no van a ser usados por el enemigo? Claro, y definitivamente, pues esas 19 descripciones que se mencionan en ese pasaje definitivamente nos hablan de una persona eh, que llegó a, pues, a tener llegó a tener una conciencia cauterizada. Es decir, es una persona que ya no tiene culpa, o sea es tanta su maldad, su actuar con las personas, que ya no siente culpa, ya no siente pena, ya no siente vergüenza, ya no siente este, empatía, obviamente, por otro ser humano. Y, y increíble lo que dice, por ejemplo, Romanos, en Romanos 1, que de tal manera llegan a amar tanto su pecado, llegan a amar incluso lo que hacen. Aquí dice amadores de los deleites más que de Dios. Exactamente, amadores más de los deleites. ¿Cuáles deleites? Los deleites egoístas del narcisista, porque justamente el narcisista es un egoísta extremo. Uh -huh. De hecho, si profundizamos un poquito más, realmente ese egoísmo es precisamente el primer pecado que nació pues en el universo, ¿verdad? En el corazón de Lucifer, del ángel que cuidaba el trono de Dios. Y ese egoísmo pues se manifestó rebelándose contra Dios desde el principio de, de todo, ¿verdad? Sí, Y es increíble que esa característica justamente es la que caracteriza pues a los narcisistas. totalmente. Si al final el padre de la mentira es él, y todo el que camina en caminos de mentira, pues al final replica su propia personalidad. Ellos, para empezar, se mienten a sí mismos, tienen fachadas, no reconocen nada, no hacen introspección, solo aprenden para manipular mejor. Están en una continua mentira. De hecho, yo tenía, bueno, una amistad narcisista antes de conocer este tema, que él me decía, es todo mentira, Lidia, es todo mentira. Hasta él mismo sentía que vivía en una mentira. Ellos se cansan de tanta mentira, de tanta fantasía, de lo que les vende el mundo, la sociedad, de que al final no se cumpla ninguna de sus fantasías y viven siempre insatisfechos. Por eso, pues tienen un carácter agriado, un carácter amargo, un carácter en el que necesitan estar en continuo enojo para mitigar esa sensación de vacío que no terminan de llenar nunca, porque no viven en una realidad. Sí, me llamó mucho la atención eso que escudriñaste de que cuando se refieren a que son personas intemperantes, es decir, son personas desproporcionadas. Uh -huh. O sea, ciertamente esa palabrita nos habla pues de que son personas desequilibradas Uh -huh. mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. De hecho, yo no creo de que una persona pues con un espíritu, digamos,
conectado con el Señor actúe de esa forma. Entonces, definitivamente es una persona que está, pues, de cierta forma controlado, influenciado, pues, por el diablo, ¿verdad? Por Y espíritus yo malignos, creo que reflexionando sobre lo que has dicho antes del tema de la conciencia cauterizada, eh, creo que, bueno, hay muchos científicos que hablan de que la conciencia a nivel físico no se ha encontrado, o sea, no hay una parte en la mente que digan aquí está la conciencia, o sea, la conciencia creo que es la posibilidad, la puerta, la herramienta que tenemos para conectarnos con Dios. correcto. Cuando esta persona va en un camino negado totalmente al que es la voluntad de Dios, al final su conciencia se atrofia, como que Dios se aparta, o sea, se desconecta. Él no quiere convivir con eso. Su conciencia queda desconectada, por eso queda cauterizada. De hecho, él mismo, Dios, en algunos versículos, no recuerdo ahora mismo el pasaje ni el libro, pero habla de que él mismo trastorna las mentes cuando le desagrada la conducta, o sea, como que los deja y no Los quiere. Dios los abandona a su suerte, y de hecho eso está en Romanos 1. Interesante porque 3 veces dice el Señor que los abandona. De hecho, Romanos 1 nos habla también del carácter de los narcisistas y voy a compartirlo ahora yo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, toda la humanidad no tiene excusa de que Dios existe, porque Dios se ha revelado A eh, todos. a todo hombre, dice incluso Hebreos. De una u otra Todo el forma, mundo, Dios ha hablado a la humanidad de una u otra forma. Voy a continuar. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre al rebelarse ante Dios, como decías tú, termina pues Dios trastornándolo, termina confundiendo sus pensamientos y sus razonamientos y su necio corazón termina llenándose de tinieblas. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, dice, aquí es la primera vez, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó. Ok, dice Dios, ¿quieres vivir necio? ¿Quieres vivir en pecado? ¿Quieres seguir haciendo tu maldad? Pues te dejo a tu suerte. exactamente. Y después dice por acá, voy a seguir, en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, versículo 26, a pasiones vergonzosas, segunda vez que los entregó. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada, tercera vez, por hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dime tú si, bueno, es una fotografía de toda la humanidad pecaminosa, por supuesto, pero hay una diferencia entre un narcisista y un pecador
digamos, normal, como somos todos nosotros, ¿verdad? Sí, Porque todos somos pecadores, dice Romanos 10:3. Todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Pero la diferencia entre un narcisista y nosotros es que nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos, de venir a Dios y pedir perdón por lo que hicimos. En cambio, un narcisista dice que tiene el corazón entenebrecido, está trastornado y ya no tiene ninguna clase de afecto natural, ya no tiene misericordia. Entonces, simplemente a esas personas Dios los ha apartado, ¿verdad? exactamente. Los ha entregado literalmente a hacer lo malo. Por eso es de que tiene sentido cuando Jesús estuvo acá en la tierra y dijo que era necesario que estuviera pues la cizaña y el trigo juntos. O sea, a veces la gente dice de una forma ignorante por qué Dios permite el mal. Es que el mal no es algo que Dios lo creó, es consecuencia del hombre pecador. Conocedores del bien y del mal a causa de desobedecer. Solamente nuestros caminos nos llevan a pasarlo mal. La enfermedad no creo ni que sea algo de Dios. Simplemente una vez que nosotros abrimos la puerta a través de los primeros creados por Dios, de Adán y Eva, ellos abrieron la puerta a una desobediencia y la desobediencia pues trae una consecuencia y así consecutivamente. Y solo estando en la voluntad de Dios se puede digamos, entre comillas, estar con su favor y con su camino, porque aún así va a venir adversidad, porque a lo bueno, sabiendo que está lo malo también, se le va a atacar. Él dice que hemos sido llamados a padecer juntamente con Cristo. Y yo no es por Claro. alentar a gente que no conozca todavía a Jesús, pero Él no nos va a abandonar en ningún momento, va a estar con nosotros y vamos a superar cualquier clase de ataque. Así es, bueno, vamos a saludar a algunas de las personas que están, tenemos 16 personas conectadas, está por aquí Gregorio, Edgar Iglesias, dice, we are all saints and sinners, somos santos y sinners, no sé qué es. Dice, está también por ahí Elmer Hernández, está también Anabel y también está por acá Valentina que dice, lean también por favor Mateo 18:23, en adelante es una evidencia del narcisista. Vamos a buscar esa cita, gracias por compartir. Eh, ¿Quién más está por acá? Karen, Jurlet, está también por aquí Gina Amelia, gracias, muchas gracias por acompañarnos a esta conversación. Dice, le pido a nuestro Señor que me ayude a sacar los malos sentimientos hacia esta persona que me lastimó tanto. Vamos a hacer, a tomar ese comentario como referencia, Lidia. ¿Cómo podemos nosotros, lidiar con narcisistas? Nosotros que, pues, por fe, estamos en la gracia de Dios, estamos en la luz. ¿Cómo podemos lidiar, con estas personas tóxicas, narcisistas que nos rodean? Pues hay varias indicaciones que nos deja Dios de cómo comportarnos o estar delante de estas personas. La primera es, si podemos evitarlos, evitarlos. La segunda, si tenemos que estar delante de ellos, hay un pasaje bíblico en el que dice que como si fuese sordo y como si fuese mudo, mi boca y mis oídos no contestarán delante de los escarnecedores, ¿no? Ahí hace referencia a lo que la ciencia hoy dice de la piedra gris o de la psicología. O sea, es que El contacto cero. todo de cómo debemos relacionarnos con personas de este tipo, o injustas o pues sin afecto natural y demás, tenemos muchos pasajes bíblicos que nos pueden guiar a cómo estar delante de ellos. Luego también me acuerdo que, bueno, Paula en uno de sus vídeos hablaba de que algunas veces, pues por familia, por amistades, tenemos que estar delante de ellos y que nos llevan a conversaciones en las que nos quieren hacer presionadamente cambiar de opinión o arrastrarnos a su opinión. Y bueno, hay un pasaje que dice que no le contestes al necio como él quiere, sino como se merece, para que no se crea sabio en su propia necedad. O sea, nosotros también podemos contestar con asertividad, mantenernos en nuestra integridad, pero como este carácter es peligroso, como bien dice la palabra, y son altamente manipuladores,
pues tenemos que llevar precaución, ser lo más fríos y distantes que podamos, verlos con misericordia de saber lo que tienen, con una visión de que, bueno, pues tienen este trastorno y no podemos hacer nada. O sea, si te vas a poner a intentar cambiarlo, vas a sufrir seguro. Es aceptarlo, no involucrarte demasiado y mirarlo, pues eso, con ojos de misericordia y de lejos. Lidia, ¿tú crees que un narcisista, esta es una pregunta que normalmente hace la gente, ¿tú crees que un narcisista puede cambiar este, esa, pues ese estilo de vida que decidió voluntariamente seguir, vivir? ¿Tú crees que puede cambiar, Pues tomando yo en creo que cuenta está muy complicado. Está muy complicado porque, mira, he escuchado, sobre todo en narcisistas abiertos, que a mí no me cambia nadie, yo soy así, el yo soy así a ellos les encanta. O sea, cada vez que te hacen algo malo, yo soy así. O sea, yo soy así. Y eso es un pase libre a hacer lo que les dé la gana y justificarse con yo soy así. Ellos saben perfectamente que no están actuando bien, pero son adictos. Ellos tienen una adicción como cualquier otra persona tiene adicción a otro tipo de cosas. Ellos tienen una adicción a la soberbia, a la arrogancia y al orgullo. Solamente sienten que su autoestima o lo que ellos creen que es amor propio está bien cuando se creen los mejores, cuando se creen que siempre tienen la razón, cuando se creen que lo saben todo y que van por el mejor camino. Si una persona se siente perfecta y que no le queda nada más que aprender, ¿cómo va a cambiar? Si su trastorno, la base es proyectar la culpa en otros, ¿cómo puede cambiar alguien que proyecta la culpabilidad en otros? Que si no sus actos queden totalmente justificados. No hay posibilidad de cambiar para alguien que nunca ve que el fallo haya estado en ellos. De hecho, cuando ellos eligen a una pareja y la idealizan y la ven de perfecta o de la persona que ya va a cubrir todas sus expectativas y luego eso no es así, como son intolerantes a la frustración o a haber fallado en su elección, por eso empiezan a devaluarla y a castigarla hasta dejarla en mal estado, porque cuando ya la ven en mal estado, saben que no es su elección haber elegido algo en mal estado, sino que son ellos. ¿Me sí, explico? sí, todo se trata de ellos en sí? ¿Sí me escuchas? Sí, Sí, ok, Lidia, otra pregunta. ¿Tú crees que la gente necesita ir al psicólogo para la gente pues que ha estado viviendo esta clase de experiencias con narcisistas, como decías tú, que pues prácticamente te destruyen, te vacían, te drenan emocional y espiritualmente? ¿Qué necesita hacer la persona? ¿Necesita ir al psicólogo? ¿Necesita ir a la iglesia? ¿O qué recomendarías tú? pues yo lo primero es comprender. Primero, la persona tiene que ser consciente de que ha sido víctima de abuso narcisista. Si no empieza a reconocer o aceptar eso, no puede empezar un proceso de desglose de las etapas que le va a conllevar esa experiencia de recuperación. Pero el tema de la psicología es peligroso hoy en día porque estoy viendo a mi alrededor y en muchísimos casos que hay muchísimos psicólogos narcisistas y que lejos de darle una salida a la víctima la culpabilizan aún más. Entonces hay que llevar mucho cuidado y tener mucho discernimiento a la hora de tomar una terapia, porque si nos topamos con otra personalidad así y encima de todo con todas las armas que tiene una persona psicóloga con esas herramientas, pues puede darle un enfoque totalmente distorsionado y empeorar nuestra recuperación, hacernos sentir todavía peor. Entonces sí creo que puede ser bueno un acompañamiento de terapia y psicología, pero tiene que ser entendido en el tema del narcisismo. Si no tiene entendimiento en este tema, no nos vale para nada, porque yo misma probé a tomar una terapia en la primera relación con narcisismo y yo misma en la primera sesión lo dejé. O sea, me culpabilizó, me dijo, es que a lo mejor a ti esta persona no te ha querido y a la próxima persona sí la quiere. ¿Qué respuesta es esa de una persona psicóloga? O sea, no tiene ningún sentido, o sea, no entienden lo que es el abuso narcisista. Las personas han trivializado este tema, creen que una persona narcisista es una que se toma muchos selfies y viste de marca,
y hay narcisistas de todo tipo, con estilos hippie, con estilos de traje de chaqueta y con todos los estilos. Esto va en la mente y no en el vestuario, y se pueden creer grandiosos por cualquier cosa. O sea, no se trata solo de ser grandioso porque tengo una empresa, a lo mejor es una persona que se cree el grandioso de la familia y no tiene ninguna empresa. Y todos deben de obedecerle y todo debe de ir en su camino de manipulación y control. Ellos van a sentirse siempre el líder en donde sea, o sea una familia, una empresa, una organización religiosa o una organización política o empresarial. Pero siempre van a sentirse que son superiores, que tienen que controlarlo todo. Sí. Lidia, ¿algún otro pasaje de la Biblia que nos puedas compartir que nos hable de narcisismo, que nos dé más luz de narcisismo? En realidad, a veces a la gente no le gusta cuando uno, pues, habla de la Biblia, y la empieza a relacionar con el tema de psicópatas y de narcisistas, pero, definitivamente la Biblia es la palabra profética más segura, ¿verdad? Es lo que es, o sea, alguien me preguntaba ahí, la otra vez, ¿qué libro me recomiendas? Y uno le dice, ok, la Biblia te da todas las respuestas a tu vida, pero dicen, la Biblia no me gusta, yo no quiero la Biblia. Entonces, sin embargo, la Biblia, precisamente, como decías tú, nos da las respuestas a todas las interrogantes de la vida. Y, entonces, ¿qué otros pasajes, aparte de Segunda de Timoteo, podríamos hallar más luz que nos ayude pues a entender más esta problemática social y yo diría de salud pública? Pues a ver, hay bastantes pasajes bíblicos. Por ejemplo, tú has profundizado más en personajes de la Biblia, personas de la historia de la Biblia que han tenido carácter narcisista, como Jezabel. Yo, más que haberlo visto reflejado en algunas personas de la Biblia, lo he visto reflejado, por ejemplo, en confesiones de David, de cómo eran sus enemigos. De hecho, él habla aquí en el Salmo 58:3, que él confiesa y ve, o por revelación del Espíritu Santo, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí nos muestra la Biblia que directamente hay personas que son malas desde que nacen. Así es, correcto, Y que así es. existe, como los psicópatas, que hay una profunda lucha de si se hace o no se hace, de si el narcisista, pues aquí declara que sí hay personas que nacen así ya con esto, con esta generación, o sea, con esta maldición generacional, como dice la Biblia. O sea, los pecados muchas veces se van pasando. Sí, es cierto. Mira qué profundo todo esto. Reflexionaba yo con una amiga mía hace unos días, precisamente toda la maldad del mundo precisamente tiene que ver muchas veces con los pecados de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y yo precisamente me quedé con una gran interrogante con relación a los hijos. Y esto porque en en Apocalipsis 2, en el estudio de Jezabel que yo hice, el Señor en Jesús, ¿verdad? Porque es Jesús el que está hablando, dice que herirá de muerte a los que con ella adulteran, dice, y a sus hijos, dice. O sea, es decir, que cuando una persona se relaciona con un psicópata narcisista, cuando entran en una relación de pareja, uno termina haciéndose, uno termina en la calidad de hijo. Imagínate, o sea, uno no solamente es sobreviviente. De hecho, yo puse un tweet que compartí que fue un poco polémico porque yo expuse ahí de que todo aquel que se ha relacionado con psicópatas y narcisistas ha terminado siendo esclavo de la maldad, puse. Precisamente porque no solo uno se hace esclavo por un lado, sino que se hace hijo, dice Apocalipsis, y esto es más profundo de lo que uno se imagina. Es decir, imagínate cuando uno da el paso de arrepentimiento, dice
la carta el Evangelio de Juan, Juan 1:9, dice, Juan 1:12, perdón, dice que mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, ¿verdad? Toda la gente cree que es hija de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, eso sí, pero solo los que hemos dado ese paso de arrepentimiento, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos ese sello de ser hijos ahora del Altísimo. Pero imagínate qué profundo y qué difícil aceptar que cuando uno ha estado con psicópatas y narcisistas, uno adopta la calidad de hijo de la maldad o esclavo de la maldad o hijo de un psicópata. Por eso es más profundo y más delicado, más que nos debería de poner a reflexionar por qué todo el tiempo, no solo la psicología, la psiquiatría, nos hablan que el único remedio para salir de una relación con narcisistas es el contacto cero. Y la Biblia también nos habla de evitarlos. Y también la Biblia pues nos da más luces de lo que tú ya compartiste, precisamente porque es tan delicado. Yo he hablado, de hecho lo he hablado en mis podcasts, que uno termina haciéndose tan bien como ellos. Uno puede terminar siendo narcisista también. ¿Por qué? Porque uno termina haciéndose esclavo de la maldad. Es decir, uno empieza también a, a volverse una persona desproporcionada. Y de esto casi nunca nadie habla porque De hecho hay personalidades siempre simpáticas. hablan desde la victimización, o sea, el narcisista y el narcisista, pero siendo realistas, uno cuando está en relaciones con narcisistas, uno también se pone tóxico, sí o no, uno también grita, Las uno pulgas también, narcisistas. pero la diferencia es de que uno actúa de una forma tóxica, de una forma también manipuladora y controladora, porque uno está influenciado de algo oscuro, de algo que yo lo he explicado en mis videos, de un espíritu jezabélico. Ahí está operando algo, algo malo, algo que viene pues del lado de las tinieblas y nos está llevando pues a ser personas tóxicas, narcisistas, pues. Entonces, la gran diferencia es que nosotros que hemos sido víctimas, es de que si nosotros hemos estado actuando de eso, de esa forma, no quiere decir que nosotros somos narcisistas, sino que nosotros estamos respondiendo a las provocaciones del narcisista. Nosotros estamos respondiendo Exactamente, naturalmente. exactamente. Exactamente, estamos, el Ha narcisista es un caído. ejemplo para presionarnos los botones, como dicen algunos, ¿verdad? Claro. Y nosotros estamos solo actuando de una forma, como una forma de sobrevivencia. Y eso no nos hace narcisistas. Totalmente. De hecho, creo que es la cadena del mal. O sea, Dios tiene un diseño original en el que nos dice una serie de pautas de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto implica todos los mandamientos. Si amas al prójimo, no le vas a robar, no le vas a matar, no vas a adulterar, todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando comenzamos a hacerlo, por muy pequeño que sea, una mentira, un pequeño robo? Tú te vas metiendo en esa cadena de pecado, tengas Correcto. empatía o no tengas empatía. Y todos, después del pecado de Adán y Eva, que nos dio conocimiento del bien y del mal, somos libres de elegir un camino u otro. Somos conocedores de las dos partes y todos tenemos una conciencia activa hasta que la atrofiamos. O sea, hasta que ya hacemos tanta maldad que nuestra conciencia se cauteriza, como es el caso del narcisista. Y nosotros podemos llegar a ir en ese camino si no damos marcha atrás. Mi hermana, bueno, sí, lo voy a decir, mi hermana narcisista me decía, yo creo que la mayor evolución del ser humano es llegar a la maldad, jugar con el punto débil de los otros. Dice, yo estaba como tú estabas, leyendo la Biblia. Dice, pero al final eso no me ha llevado a ningún lado. Dice, yo he conocido un Dios más amoroso que el tuyo.
es bárbaro. O sea, su percepción, la apostasía ya está pasando. Ella conoció la Biblia. Y ella me dice, tú vas a acabar como yo, me dijo ella, como diciendo, tú te vas a volver mala. Ella me dijo a mí, dice, pensaba que con lo que te había pasado con tu expareja ya no te ibas a volver a levantar. Dice, me sorprende la resiliencia que tienes, cómo te superas de cada... O sea, al final, la única manera de vencer al mal es no volverte como el mal. O sea, es Correcto. no corromperte, porque el sufrimiento te corrompe. Yo he visto muchas víctimas de narcisismo de mi alrededor que ahora replican sus comportamientos, que se sienten a gusto haciendo manipulaciones, provocaciones, incitándote a que saltes a la ira, a que saltes a perder tus papeles. De A hecho, la cuando yo venganza. fui a pedirle perdón a Dios, fue porque cuando yo terminé con esa personalidad narcisista, la segunda pareja, yo sentí ganas de matarlo. O sea, tú imagínate lo que sacó de mi interior. Me estaba ¿Es? incitando al pecado de matar. O sea, yo no lo iba a matar, por supuesto. ¿Me entiendes? Pero sí lo Pero sentía. pasa uno por la mente, por Yo supuesto sentía que eso y yo le decía, madre mía, sin conocer a Dios, yo le decía, Señor, digo, perdóname, pero lo mataba, perdóname, pero lo mataba. O sea, y yo decía, qué horror de sentimientos. Yo no he odiado a nadie en mi vida. Yo no había conocido lo que era el odio. Entonces veo que es la cadena del mal, que a base del sufrimiento te quieren corromper. Viendo hace poco la serie de José, él, más que sufrió él, y Dios se agradó de su corazón porque ningún sufrimiento lo corrompió. Hoy en día el ser humano cuando sufre cree que tiene un pase libre para volverse malo y las películas, el cine, todo esto lo incitan continuamente, como la película esta del Joker, que lo pasa mal por una madre narcisista y ya él se pinta el pelo de verde y comienza una venganza y a matar a todo el mundo, como que es lo que se está vendiendo hoy en día, que si te hacen daño, te vengues, que si te hacen daño, ahora vayas tú de duro y que si te hacen daño, ahora tú tienes que ser como ellos. Ahí te ha ganado el mal. Y ellos, sin embargo, creen que correcto. se han levantado, creen que están en el camino correcto, como que han superado el trauma. Y el trauma y la fortaleza se demuestra cuando a la persona que más daño te ha hecho en este mundo le perdonas. Le Sí, perdonas y no guardas rencor. Le saludas cuando te la encuentras. No estoy diciendo de volverte a ir a vivir con el narcisista. De hecho, he encontrado un pasaje bíblico que dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea, Dios no nos pide jamás que el poner la otra mejilla sea convivir con alguien. Habla sí, de es no vengarte, de no volverte como ese mal. exactamente. Sí, mira, esto que estamos hablando me parece muy importante porque yo me he dado cuenta, de hecho, mucha gente que me sigue ya desde hace algún tiempo, y pues yo normalmente también sigo a las personas que me siguen y por lo mismo me doy cuenta de sus publicaciones, ¿verdad? Y personas que en algún momento incluso me escribieron en privado, pidiendo pues ayuda, consejo, ahora miro sus redes y ya tienen otra pareja, pues casi al cabo de unos cuantos meses, como tratando de solucionar sus carencias, sus problemas, buscándose otra persona. Yo creo que eso no está mal hasta cierto punto. El asunto es de que quieren llenar un vacío, donde no es. Y me he dado cuenta también que incluso personas que en algún momento me hablaron del Señor, ahora pues miro fotografías donde pues están teniendo definitivamente, o por lo menos esa percepción me da, que no están bien con el Señor, que andan en pecado, que andan incluso pregonando ideas, por ejemplo, feministas, y todo esto, pues, lejos de ayudarlas, las termina llevando pues a otro abismo, como dice la palabra, un abismo lleva a otro abismo. ¿Por qué? Porque se dejaron vencer por el mal, como decías tú, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podrías tú recomendar, Lidia? Digamos, debemos de perdonar, ¿qué debemos de hacer para sanarnos, pues, de una forma correcta, ¿verdad? Porque no es fácil las relaciones con narcisistas o el post
de salir pues de las relaciones narcisistas es muy traumático, muy difícil de salir, muy difícil de superar. Y solo los valientes arrebatan el reino de Dios, dice la palabra, es decir, solo los valientes se atreven y dicen, ok, se terminó, pero yo continúo con mi vida. Pues yo recomiendo para el tema de la recuperación que se vivan todas las etapas y se contesten todas las preguntas. Y para las personas que son creyentes, por supuesto, de la mano de Dios, en oración, en comunión con Él, en lectura de la palabra, en pidiendo discernimiento, sabiduría, que arranque cualquier raíz de amargura, porque estas personas nos han inyectado veneno, o sea, es como una infección del mal, o sea, te van dejando ira, enojo y todo eso lo tienes que expulsar. Si no lo expulsas y vuelves a mantener tu corazón tierno, tu mente tierna, desde una visión de perdón, desde una visión de misericordia. Dios dice que quiere más misericordia y conocimiento de Él que holocaustos y sacrificios. O sea, Dios quiere que mantengamos el corazón misericordioso. No estoy hablando de ir a pedirle perdón al narcisista ni de vivir con ellos, como he dicho antes, pero si no volvemos a recordar esa persona desde unos ojos de misericordia, desde una persona en la que aceptamos que tiene un trastorno, que ha elegido un camino del mal, que es tóxica y que mantenernos a su lado nos puede hacer daño, pero perdonarla y tener la visión que esa persona está muchísimo peor que nosotros y que va por un camino mucho peor que nosotros, nunca se nos va a endulzar el alma ni se nos va a endulzar la mente. O sea, yo leía, bueno, escuchaba un audio que me ponía para dormir de las promesas de Dios y, bueno, en las explicaciones de varios versículos decía, mantén tu mente tierna, mantén tu corazón tierno. Si tú al final te endureces, pues caes en el juego de la indignación, de creerte con derecho que porque te ha hecho muchísimo daño. Sí, estas personas hacen muchísimo daño, son personas que pueden dejar a una persona con la economía destruida, con el físico destruido, con su hogar, con su psicología, con sus emociones, con el alma, te pueden romper y destruir, pero el camino pues es muy difícil cuando son esos extremos y la persona tiene que hacer un trabajo de introspección y solo el despertar a esa pareja es un principio, porque seguramente esa persona ha estado acostumbrada a este maltrato o a ese trato desde bien pequeña en algún familiar, en algún progenitor, que nos van acostumbrando a que esto es normal, ese condicionamiento, ese maltrato psicológico invisible que es muy poco perceptible, y te van adoctrinando a que tú toleres a ese tipo de personas. Entonces hay personas que pasan 20 años con estas personas porque han caído en una indefensión aprendida tremenda, que cuando despiertan es muy sobrecogedor, es muy doloroso. O sea, tener que reprogramar toda su mente y entender que esos comportamientos no son sanos, que lo que ella ha estado tolerando no es sano y también ha faltado su amor propio. Es muy difícil caer en esa realidad, despertar y empezar a reprogramar, a entender qué son los límites, a entender qué es un amor sano, a entender que también tenemos una voz, que podemos poner un límite, que podemos decir no, que no merecemos ningún tipo de humillación, vaya bajo el concepto de broma o no. Todo eso es complicado porque al principio, como son maestros de jugar con la culpa, yo cuando no tenía ni idea de esto, yo siempre andaba en culpa. Mi hermana me hacía sentir culpable, mi padre, mi tal, todas las personas que tenían este trastorno, siempre jugando con mala hermana, mala hija, mala tal, mala no sé qué, siempre acusándote y tú que no entiendes nada y son figuras que tú las ves como que son tus protectores, pues claro, luego vas a caer en parejas así seguramente. Y es muy difícil reconocer todo esto de atrás. La persona tiene que empezar a quitar a las personas que ha tenido en pedestales, porque hay muchas personas enamoradas de sus padres narcisistas, hoy mi padre, hoy mi madre, hoy no sé qué, y están cayendo en una idolatría que los ha acostumbrado ahora a estar con personalidades así, también en pareja. Y si no bajan a esas personas del pedestal y entienden que esas personas no actúan bien, que eso no es normal y que no es amor, si no lo aceptan, si no caen en la cuenta de que han sido víctimas del abuso narcisista, la etapa de recuperación nunca se va a dar. Primero hay que despertar, aceptarlo y ya de ahí procesar todas las emociones, como la negación, luego la ira, el enojo, la tristeza, la reconstrucción y ya posteriormente la aceptación.
y ya pues luego te reinsertas, como dice Paula, vuelves de nuevo reforzada, entendiéndolo todo, subiendo tu autoestima, teniendo más dominio propio, sabiendo que ya no eres tan llevada como una hoja como antes, porque no entendías que los que te rodeaban tenían este trastorno. De hecho, cuando yo lo comuniqué en casa a una de mis hermanas que tiene este trastorno, ella misma, para que veáis que son conscientes, me dijo, has despertado. Wow. ¿No? Hasta la piel se me erizó. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa ahora. Vamos a ver quién está por acá para saludar a las personas. Ya casi estamos en la recta final, ya estamos solo en el cierre. Dice acá Zulistep, dice, topé con un narcisista y me dijo que debo de dejar de etiquetar y velar por mí. Acá está Edgar Iglesias, dice, a mí me revictimizaron personales de sanidad o personajes de sanidad aquí en España. Cuidado ahí, dijo. Dice también Carlos Abraham, en el mundo ya se derramó el espíritu de Elías por cumplimiento de la profecía de Malaquías previo a Cristo. El último movimiento de Jezabel será instaurar el gobierno del anticristo. Erguíos la cabeza. Sí, esto que menciona acá Carlos, definitivamente es muy cierto. Como decía al principio, todo este tema del narcisismo es una evidencia clara del fin de los tiempos. Si bien el narcisismo ha existido toda la vida, desde los tiempos de Caín y Abel, o de Adán y Eva, hasta nuestros días, toda la vida han habido narcisistas, pero nunca como ahora en este tiempo. Y esa creo que debería de ser una señal más para entender los tiempos. Definitivamente estamos en un momento de la historia donde yo personalmente creo que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, es decir, de los creyentes, los que han puesto su fe en Jesús. Y precisamente lo que dice acá el amigo es, todo el tema narcisismo tiene relación con el espíritu de Jezabel. Y por lo tanto hay un derramamiento también del espíritu de Elías. Y cuando vemos a Elías también es un personaje clave para entender los tiempos. O sea, el profeta Elías es un personaje sin igual, ¿verdad? Para mí el más grande profeta de toda la Biblia. Pero bueno, esto es un tema que a lo mejor lo vamos a dejar para otra oportunidad. Vamos a seguir porque es un poco profundo. Dice por acá también Luis Barrios, que se unió. Dice Valentina, solo Dios nos puede sanar y la revelación de su palabra con el Espíritu Santo. Definitivamente solo Dios es el que nos puede guiar en todo este proceso de sanación. Dice, de hecho, yo lo que somaticé lo sané al conocer a Cristo. O sea, sí creo que es una parte muy importante el entender a nivel conductual qué pasa, cómo se comportan y qué secuelas deja en ti, pero esas secuelas ya estaban somatizadas en mi cuerpo y yo al conocer a Jesucristo me dolían todas las articulaciones y decía que en su palabra que el ánimo bajo seca los huesos, pero que él sería refrigerio y alimento para mis músculos y para mis huesos. Yo le creí y no llegué a tomar ni un medicamento que tenía de 85 euros que me recomendaron la doctora, no lo llegué a tomar, porque tuve fe. Él puede sanar todo en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, todo. Pero hay que tener muchísima fe, lo primero, y también pedirle discernimiento, entendimiento, sabiduría, porque si no, no puedes descifrar lo que te ha pasado. Vamos a seguir saludando a las personas encubiertos, así se llama la página, se unió. Dice también búsqueda de sentido, Tamara, saludos, Lisette González, Anita también se unió, por ahí dice Ana Jimena, también desde Colombia, uno deja de ser ingenuo, dice. Dice Marcelosa, Boris Barrios, dice, déjala hablar a ella. Bueno, disculpe, Boris. Si hablé más de la cuenta, dice Edgar Iglesias, creo que podemos tener tantos rasgos narcisistas como influencia o bajo su influjo, dice Hidalma, Paolo,
Este, dice tu coach Romina, saludos, claridad. ¿Cómo explicas estos temas? Dice Karen, exacto, juegan con tus puntos nobles y lo que les cuentas te atacan. Total. Acá hay otro comentario, dice ellos siempre más en caso de tu hermana. Casmer Meli Ferreira, lo peor es sentir odio en nuestro corazón, dice. Dice acá también, quieren contaminarnos. Totalmente. Satanás nos odia y quiere que seamos odio, dice. Este, dice también por acá, lo peor es sentir odio en nuestro corazón. A eso ya lo leí, disculpen. Ya casi estamos finalizando. Estoy leyendo tu libro, dice, voy por el capítulo 3, el cual es tu posición con respecto al hombre narcisista, dice. No sé si la pregunta es para mí. Casmerlu dice respecto al hombre, ¿por qué crees que en la iglesia solo se habla del espíritu de Jezabel en mujeres y no de hombres? Dice, pasé por una relación compleja, pero siempre sentí manipulación, dice Boris, de parte de esa persona que es o no es narcisista. Dice Ana Jimena, yo creo que es importante hacer un duelo y darse tiempo para luego tener un amor lindo que uno merezca, dice. Dice, el espíritu de Jezabel se le llama así por los demonios que poseía ella con esas características, pero igual es en hombres y mujeres. Está Sí. también por ahí también Patti Primavera. Dice, los psicólogos dicen que un narcisista no siente culpa. ¿Crees que Dios puede traer convicción de lo que hace mal? Dice también, ojo con las histriónicas, dice. Totalmente, cierto. Arrepentimiento porque solo el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado. Sergio también por está ahí. Está Esbal 01, Palacios 98. Hay bastantes comentarios. Bueno, Lidia, de todos los comentarios, ¿alguno que te llamó la atención? ¿Algo que quisieras agregar? Sí, mira, aquí hay una chica que dice que sí puede cambiar si se arrepiente. A ver, claro que puede. Dios no le cierra la puerta a nadie. Él no hace acepción de personas, lo dice claro. Lo que no va a estar es donde no le aceptan. Él no va a estar donde no le aceptan, pero si hubiese un arrepentimiento genuino por parte de la persona narcisista, por supuesto, él dice que habría fiesta en los cielos por un impío que se arrepienta, mucho más que por un justo, incluso que luego al final peca. Para todos está abierta la puerta. La cuestión es que ellos continuamente lo han rechazado y hay cristianos que no son cristianos, que tienen la fachada de cristianos y que son narcisistas, Correcto. pero Es para otro tema también. exactamente, Dios discierne las intenciones del corazón. Dios ve la mente, Dios ve su interior. Él sabe quiénes son trigo, quiénes son cizaña, quién tiene verdaderas intenciones y quién no. Todo el mundo puede cambiar si quiere, pero yo hablo de que es muy difícil y aquí en la palabra de segunda de Timoteo dice implacables. Cuando algo es implacable es porque es implacable, o sea, ellos hacen lo que hacen teniendo conciencia, pero les da igual. O sea, les da igual, por eso se llama que son implacables, porque nunca vas a poder apelar a su conciencia, ni a su remordimiento, ni a su culpa. Porque les digas lo que les digas, se van a inventar una historia en la que ellos lo han hecho con una justificación porque te lo merecías o porque les interesa más ser así. Entonces, si una persona se siente perfecta y siempre busca un culpable, ¿cómo puede cambiar? Claro que puede si quiere, pero no quieren. Esa es la cuestión. No quieren cambiar. De hecho, la ayuda para ellos es ofensiva. El que les pidan perdón, el que les ofrezcan ayuda, el que ellos son aborrecedores de lo bueno. Todo lo que sea demostrarles demasiado lo aborrecen y lo único que ven es como si fuésemos tontos, débiles, como si fuésemos personas a explotar más todavía, como diciendo, mira todo lo que le he hecho y sigue aquí pidiéndome perdón y ofreciéndome ayuda. Pues venga, vamos a aprovecharnos un poco más. Eso es lo que siente un narcisista. Nunca le vas a tocar el corazón porque lo tiene endurecido, porque no tiene remordimiento ni culpa. Y hay que hacerle caso a cada palabra de esta descripción. Si son implacables, son implacables. No empecemos con que sí se pueden cambiar, ¿qué tal? Pues sería otro tipo de persona, pero si es psicópata o narcisista patológico, no.
Así es. Ya tendría que pasar un milagro y sería entre esa persona y Dios, pero no porque nadie les vaya a hacer querer cambiar. Exactamente, justamente lo que con esa idea que tú terminas de que el que los va a ayudar es Dios. Aquí dice María Verónica, ¿cómo ayuda a una persona que tiene el corazón duro? O sea, no la puedes ayudar. Como No dice quiere, lo Lidia, interpretan como mal. dice Lidia, si es un psicópata, si es un narcisista, definitivamente esa persona no se va a dejar ayudar. Ahora, si es una persona que pues no tiene este trastorno, pues esa persona, si tú hablas con ella y le haces ver pues cómo te daña o cómo te hace sentir, y si esa persona la tocas y se arrepiente y reflexiona y dice, ok, voy a cambiar mi actuar con esta persona, entonces dice incluso la Biblia que la has ganado, porque dice también Proverbios, si tú reprendes al sabio te lo agradecerá y el necio te maldecirá. A mí se me Entonces, ocurrió hace poco decirle algo a una persona de mi familia respecto al mal camino que le veo con el tema de Dios y con los tiempos que están aconteciendo y me comían, o sea, por poco muero en el intento. Y yo fui con amor, pero él lo dice, no reprendas. Y ese versículo que están nombrando me llegó después. Digo, vaya, no lo podía haber leído antes. Me llegó después y dice, no reprendas a los escarnecedores, dice, porque solo sacará su odio. Y es verdad, hay a personas que no le puedes decir nada y tenemos que tener discernimiento de quiénes son personas nobles que escuchan la palabra de Dios, que están abiertos al aprendizaje, que son personas con más sabiduría, abiertos al cambio, o personas necias, como dice la palabra, que están endurecidos, que no quieren cambiar, que van por su camino creyendo que lo hacen bien, pero no es así. sí, me llamó mucho la atención algo que dijiste, Lidia, que estas personas no quieren arrepentirse, y de hecho eso es bíblico. Cuando miramos también, según Apocalipsis 2, dice Jesús, son palabras de él, y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahí estamos viendo la misericordia de Dios, o sea, la misericordia de Dios está también sobre los narcisistas, pero no quieren Es bueno arrepentirse, sobre malo y buenos. no quieren arrepentirse, ese es el problema. Es que, o sea, no solo no pueden, sino que no quieren. No, O sea, poder pueden, pero no quieren. Poder pueden, toda persona tiene el poder de hacer lo que quiera. De hecho, ellos pueden cambiar su conducta. Si no, ¿cómo explicas que cuando ellos quieren te tratan bien? Ellos pueden tomar la actitud que quieren y el comportamiento que quieren. Y ellos dicen que aun habiendo comprobado que ser piadoso es bueno, lo siguen negando. Aun habiendo comprobado que siendo bueno tienen beneficios, lo siguen negando la eficacia de ella. Siguen negando la eficacia de ser buenos. No quieren. ahí se puede observar también que todo lo hacen conscientemente. Ahí se puede ver en ese versículo que lo hacen. O sea, ellos conocen el bien, conocen, o sea, saben hacerlo lo bueno, pero también deliberadamente hacen el mal. De hecho, ellos Bueno, no conocen a lo mejor que son narcisistas, ni conocen los términos, ni dicen, venga, voy a hacerle un premio intermitente o voy a hacerle un gaslighting. Esto va innato un poco en este carácter, porque es un carácter que se forja a través de hacer el mal, de estar en soberbia, de estar en orgullo, que va siendo una cosa llevando a la otra. O sea, se va formando y encarnando ese mal. Por eso son, primero, a nivel mental trastornados y luego influenciados espiritualmente, porque tienen unas conductas de patrón que da miedo. O sea, actúan igual con todas las personas, tienen frases hiperidénticas que dices tú, esto no se puede tratar solamente de un carácter, tiene que haber algo más. Y ahí es la evidencia de que esto es espiritual. Un espíritu opera en todos ellos, porque todos ellos actúan igual. sí, yo diría que muchos espíritus, Lidia, muchos espíritus. Vale, O sea, pero con los mismos muchos patrones. demonios. Muchos demonios sería la palabra, porque en la Biblia hay un caso de un hombre que tenía muchos demonios, Legión se llamaba.
Bueno, Lidia, gracias por este tiempo que nos has compartido, tus conocimientos, tu sabiduría y pues todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Este, la verdad, sos una bendición para mucha gente y la verdad te animo, te exhorto a que sigas hablando de Cristo, porque yo, por ejemplo, no me avergüenzo del Evangelio y la verdad, estamos pues acá tratando de hacer una lucha, tratando de llevar un mensaje de esperanza a la gente al mismo tiempo. Por supuesto, no solo se trata de decir aléjate y aléjate, yo también creo en la restauración, creo que una persona se puede arrepentir y creo también en el hecho que Dios la puede cambiar a esa persona, aunque no quiera, pero si Dios quiere, entonces lo va a hacer y la va a cambiar a esa persona. Bueno, ¿Qué él es podemos? soberano, eso ya, por eso cuando decía antes que si eso sucedía, digo, era entre Dios y esa persona. Exactamente, exactamente. Y es como decías tú, si Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos, bendecirlos. Y gracias a todas las personas que se conectaron. También desde acá les bendecimos, desde Estados Unidos y desde España, ¿verdad? Desde Murcia. Sí. Bueno, gracias Muchas Lidia gracias por todo. por interactuar, por acompañarnos y muchas gracias a ti, Javier, por invitarme, por hacerme partícipe y poder compartir contigo todo lo que Dios me ha regalado. Aún me queda mucho que aprender, recién empiezo en este camino y poco a poco, que Dios no guíe. Así es también. Bueno, gracias a todos, cuídense, bendiciones y nos vemos por acá en otra transmisión. Ahí les avisamos acá en nuestras redes. Un abrazo. Hasta pronto. Dios, Lidia. Gracias.